Para la presentación de Raúl hemos invitado a Víctor Hugo Morales, quien primero nos dijo que iba a estar presente, pero luego por unas cuestiones de superposición de actividades no ha podido estar, pero nos ha enviado unas palabras grabadas. Así que allá vamos a la presentación de Víctor Hugo. Qué honrado me siento, amigos, en participar de esta convocatoria de justicia legítima, por lo que significa justicia legítima, pero también por la entidad del acto, que tiene que ver con uno de los hombres más admirables que traté en mi vida, el doctor Julio Mayer, una persona que embelleció la justicia y la vida. Y tener que hacerlo para presentar a mi admirado héroe cívico de estos años en la República Argentina, porque eso siento que es, en su constante lucha, en la brega incesante por un mundo y por una justicia mejor, del doctor Raúl Eugenio Zaffaroni. Los dejo con él y, doctor, qué halago me han provocado invitándome a presentarlo. Adelante, por favor. Realmente me conmueven las palabras de Víctor Hugo y muchísimas gracias por esta invitación. Sé que no sería yo el que tendría que hablar en esta ocasión. Sé que en esta ocasión tendría que hablar Julio Mayer. Tendría que hablar ese testarrudo, cabezón mezcla de cordobés y de alemán, tan querible. Pero bueno, trataré de hacer lo mejor posible para decir algunas cosas. Nunca voy a poder reemplazarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos quedando supérstites. No sobrevivientes, porque a los otros no los matan, sino que, bueno, se van yendo. Pero supérstites sí. Ayer perdimos a una criminóloga latinoamericana importante, a Carmen Anthony. Vaya el homenaje a la pobre Carmen también. Bueno, obviamente hablar de la justicia y hablarles a ustedes de la justicia en justicia legítima, bueno, todos sabemos que hay algo que no funciona. Hay funcionarios que no funcionan, y hay jueces que no funcionan, y ministerios públicos que no funcionan. Algo está pasando. Algo está pasando en un país donde se quisieron nombrar ministro de Corte por decreto, donde se armaron cámaras por decreto, donde se persiguieron jueces, incluso medio se secuestró a algún senador para que no vaya a votar al Consejo de la Magistratura, donde se persiguió y se denostó a los laboralistas y a los jueces del trabajo históricos de la justicia laboral de nuestra ciudad, de nuestro país, donde se ensayó el lawfare en todas las formas concebibles, valiéndose de espías, raras asociaciones ilícitas de espías, fiscales, jueces, etc. Donde se practicó el prevaricato, pretendiendo que había traición a la nación cuando no hubo guerra, y donde se inventaron obstáculos a la excarcelación que no existen en la ley, donde se practicó el espionaje sobre jueces, sobre funcionarios, y se llegó al colmo de interferir la comunicación entre defensores y abogados en los establecimientos penitenciarios, cosa que no hizo ni la dictadura.
Y se mantiene un poder judicial en una provincia que clona procesos. Y hace 5 años casi que tenemos presos políticos. Bueno, todo esto es un escándalo, claro. Pero es nuevo. Es una buena pregunta. Es algo que de repente, ¿qué pasó? Un sujeto ganó una elección por una mínima diferencia y hubo una invasión de marcianos. No, nada de esto es nuevo. Es el último capítulo de una saga. ¿Cuál es la historia de nuestra justicia federal? Hablemos claro. 160 años de justicia federal. La instaló Mitre con la primera Corte Suprema. Esa Corte Suprema la integraba Salvador María del Carril. ¿Qué había hecho? Era el que le había aconsejado a Lavalle que fusile a Dorrego, pero antes que le invente un proceso. El primer lawfare de la historia, que no se concretó porque Lavalle no era capaz de inventarlo. Como decía San Martín, era una espada sin cerebro. Bueno. Y esa Corte Suprema se instala simultáneamente con la participación argentina en el genocidio contra el Paraguay. Y esa Corte Suprema se instala simultáneamente con la represión a nuestros caudillos, la decapitación de Chacho Peñalosa, la cabeza en una pica, no ahorren sangre de gauchos, civilización y barbarie. Así nace, así nació. No nos engañemos. Y nació junto a la tribuna de doctrina que tenemos hasta hoy. Tribuna de doctrina que hoy está bastante decadente, porque antes era medio ilustrada. Ahora ya escribe cualquiera, y escribe cualquier cosa. Pero esa tribuna de doctrina que siguió toda esa saga y toda esa tradición seria, republicana, ¿contra quién embistió a lo largo de toda su historia? Embistió contra Irigoyen, embistió contra Perón, embistió contra Néstor, embistió contra Cristina, embistió contra todos los gobiernos populares a lo largo de toda la historia. Y el Poder Judicial toleró el procesamiento de Irigoyen, que después el ridículo y payasesco dictador tuvo que indultar. Sí. Contra la resistencia del viejo Irigoyen, que quería demostrar su inocencia, naturalmente. En la historia quedó suficientemente demostrado. Ese Poder Judicial fue el que se negó a tomarle juramento a los primeros jueces del trabajo. Su Corte Suprema tuvo que ser separada por un juicio político. Sí. Y después de ese Poder Judicial y el juez Botet, acordémonos, procesamiento de Perón y de los legisladores por traición a la nación, a la patria. Proscripción de partidos mayoritarios, proscripción de líderes. Esa es la historia. Un Poder Judicial que un día su Corte Suprema le tomó juramento al presidente provisional del Senado como presidente provisional de la Nación, mientras el presidente constitucional estaba preso en Martín García. No sigo, pero bueno. ¿Qué nos puede extrañar? ¿Qué nos puede extrañar en nuestra historia donde hay que defender la Constitución? Constitución
Tuvimos una constitución derogada por un bando militar. ¿Por qué? Porque tenía un artículo 40 que dificultaba el ingreso a los organismos internacionales y al Fondo Monetario. Y el pretexto era que habían faltado 2 o 3 votos para los 2/3 del total en la Cámara de Diputados. Y sin ningún voto, esos mismos dictadores convocan a una constituyente. Esa es nuestra historia constitucional. ¿Qué nos puede extrañar? ¿Es nuevo todo esto? ¿Es nuevo el lawfare? No. ¿Es nueva la persecución política valiéndose del Poder Judicial? No. ¿Son nuevas las mentiras? Ahora se llaman fake news porque todo se dice en inglés. Sí, dentro de poco no vamos a decir más las cosas que decimos, vamos a empezar a decir son of a bitch y todas esas cosas. Vamos a perder la riqueza de nuestro lenguaje vernáculo. Sí, pero nada de esto es nuevo. Venimos de una historia constitucional tremenda. Venimos de arrastrar los valores constitucionales por el fango. Todas estas atrocidades se hicieron en nombre de la democracia, de la república, de los valores del derecho, de la familia cristiana, mientras desaparecían 30.000 personas. Todo esto somos resultado de toda esa historia. Y miremos la Constitución que tenemos. Es la más vieja del mundo. La más vieja del mundo. No, la norteamericana es de 1776. Sí, pero tiene un sistema de enmienda, no es la Constitución del 76. Ni la mexicana del 17 es la Carta de Querétaro, no. La han enmendado muchas veces. La nuestra no. Es la de 1853 con ese remiendo que le hicieron en el 60, curioso también, no vamos a entrar a la historia tan lejana, y con el remiendo de 1994. Remiendo que dejó todas las instituciones sueltas, por eso tenemos una serie de dificultades ahora también. Se creó un Consejo de la Magistratura que no se dice cómo se integra, las disposiciones sobre el Ministerio Público se hicieron de apuro, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no se sabe qué es. Esa es la... Tenemos una estructura constitucional del Poder Judicial que es absolutamente irracional. No hay otro país del mundo, mundo más o menos democrático, que tenga una estructura de su Poder Judicial análoga. Nuestro control de constitucionalidad es terriblemente débil. Terriblemente débil. No tenemos ni siquiera el stare decisis de los norteamericanos. La Corte Suprema, la jurisprudencia constitucional de la Corte Suprema rige para el caso, después cada juez sigue haciendo lo que le da la gana. No tenemos casación nacional. Tenemos códigos únicos con 25 posibles interpretaciones diferentes. Esto es seguridad jurídica. Ni siquiera previsibilidad. Yo ya sé que la previsibilidad no agota la seguridad jurídica. Claro, es muy previsible un tribunal que condene a toda muerte, por ejemplo. Pero bueno, es un requisito básico. Tenemos una Corte Suprema de 5 ministros. Es decir, en 3 personas concentramos un poder absolutamente desmedido. 3 personas. Yo no sé hasta qué punto en un sistema republicano esto es admisible. 3 personas que además son vitalicias. Así empieza la estructura y de ahí seguimos para abajo, por supuesto. Entonces, ¿qué nos puede extrañar que sucedan estas cosas? Nada. Es nuestra historia. Es la historia de nuestras mayorías, de nuestros movimientos de desarrollo progresivo, de la contención brutal colonial de esos movimientos, y estamos en el medio.
Poder Judicial estuvo siempre en el medio. No desempeñando papeles muy lucidos, por cierto. Son pocos los lucidos, los momentos lúcidos, los momentos brillantes. Mucho más son los de los otros, los oscuros, los sombríos, los terribles. Y hoy ustedes saben lo que pasa, y saben lo que pasó en los últimos años. Ustedes son molestos para la mayoría, porque la mayoría dice, yo no quiero ola, y ustedes molestan. También son molestos los otros que hicieron estas cosas, porque los exhiben. La mayoría quiere la pax burocrática. No me molesten, yo no sé nada de política, yo hago mi trabajo. Bueno, sí. Eichmann parece que decía lo mismo en Israel, cuando lo procesaban. Yo hice mi trabajo. Y sí, trabajo. Frente al silencio de todas las atrocidades. Silencio, yo no me meto. Esa es la gran mayoría silenciosa. Tanto los patológicos que protagonizaron todos esos episodios como ustedes son molestos para la mayoría silenciosa. Hemos creado una burocracia judicial, en el peor sentido de la palabra, porque las burocracias, los estados necesitan burocracia, pero buenas. Hemos creado una actitud burocrática. Creímos en algún momento, y debo confesar que yo también lo creí, que con el sistema de selección por concurso, etcétera, bueno, íbamos a mejorar la cosa. No la mejoramos. Debemos confesar que no la mejoramos. El propio sistema de concursos, todos sabemos muy bien lo que pasó. Y todos sabemos muy bien que en esa entrevista con el Consejo de la Magistratura se pueden alterar y pasar uno de otro al otro. Manejos. Manejos como hacer falsos sorteos, mandarle todas las causas de determinada cosa a un juez, a una cámara. Manipulaciones. Miro la Constitución y digo, esta Constitución, la más vieja de todos, ¿es muy buena? Es un desastre. Es un desastre. Lean la Constitución, por favor, léanla. Es una Constitución que permite que un gobernador sea senador por otra provincia. ¿Se dieron cuenta? Permite. Es una Constitución de la que no borramos que los senadores necesitan tener determinado nivel de ingresos. Es una Constitución que los jesuitas no pueden ser diputados. Eso dice nuestra Constitución. Piezas de museo que están insertas en la Constitución. Me dirán, bueno, perdieron vigencia porque entra en contradicción con las convenciones que se incorporaron. Sí, están en la Constitución. Sí. Tenemos un Senado contramayoritario. Mi voto vale mucho menos que el voto de un fueguino. Y no subestimo los fueguinos, pero por lo pronto considero que lo mejor es que nuestro voto valga lo mismo. Por lo menos en aquellas materias donde no se trata de distribuir dinero. Ahí sí, está bien. Cada provincia un voto, porque hay que distribuir el dinero. Pero en las materias que no son federales, si se va a discutir el aborto, ¿por qué el voto del fueguino vale 100 veces más que el mío? Eso sale de la Constitución. ¿O no? Sí. Tenemos una Constitución que no establece cómo se distribuyen los impuestos. ¿Por qué? Porque no se pudo. Nunca se pudo poner de acuerdo a nadie con nadie.
y aquellos que tenían que recaudar las provincias, por decisión de un dictador, lo pasó a recaudar la nación, que después lo reparte como quiere, cuando quiere, claro. Esta es la Constitución que tenemos. Esta Constitución que nos permite tener un sistema impositivo basado sobre el impuesto al consumo, que como todos sabemos es el más injusto de los sistemas impositivos. Una Constitución que no garantiza las riquezas nacionales, el subsuelo, nada. Se puede entregar todo. Una Constitución que no garantiza la jurisdicción, atributo de la soberanía. Entonces contraemos deudas y después vamos a litigar ante el juez Griesa o qué sé yo, cualquiera. Y el resultado lo tenemos a la vista. Entonces lo que me pregunto es, ¿qué Constitución estamos defendiendo? ¿Qué institucionalización estamos defendiendo? Daría la impresión que tenemos las mejores instituciones del mundo, tenemos las peores. Cuidado. Si alguna vez han funcionado más o menos bien, ha sido por milagro. Si no, funcionaron mal. Y todos sabemos esa confrontación que tiene 200 años. Confrontación entre pueblo y oligarquía, soberanía o colonialismo. Hay que leer la Tribuna de Doctrina, porque eso es lo que nos da la seguridad de que si nos paramos en la vereda de enfrente estamos bien. Hay que leerla. Pero es la voz de nuestra historia. Hoy, les digo, ya decadente. Antes era mejor, era más clara. Ahora como no hay un gorilato ilustrado, sino que el gorilato actual es bastante ignorante, bueno, también está decadente esto. Hoy ya ni siquiera hay ideología, hay publicidad, mera publicidad. Y hay jueces con miedo a ser linchados mediáticamente. Peor, algunos pueden terminar como Tupac Amaru. Tienen miedo. Se justifican, se explican. Hay jueces medrosos, ¿sí? Pero no es gratuito tampoco. Hay todo un aparato de partido único que amenaza jueces, que amenaza políticos, que es destituyente. ¿Y cuál es ese aparato de partido único? No son los partidos formales. No, los partidos políticos formales, no, pobres. El partido único es el monopolio mediático. Monopolio mediático que no se pudo desarmar porque lo impidió el Poder Judicial. Esa es nuestra historia. Y esa es nuestra realidad. Claro, si hacemos un corte transversal, da la impresión que esto es nuevo. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Todo lo que mencioné, toda la presión a la que se sometió Alejandra para dejar vacante la Procuración General. Y hoy seguimos con la Procuración General vacante, en nombre manejada por un procurador que no votó nadie, que no tiene acuerdo de nadie, el Senado, nadie. Es de carrera. Como todos sabemos, las carreras son de obstáculos, por regla general, en esta materia. Creo que es momento de pensar nuestras instituciones. Y no las podemos pensar solos, porque tampoco en este esquema de poder del planeta vamos a salir nosotros solos.
estemos atentos a la región. Estamos en un parate de pandemia, sí. Pero no nos olvidemos que en el prepandemia, a lo largo de toda la costa Pacífico, hemos tenido manifestaciones populares importantes. Se cortaron con la pandemia, van a volver en el pospandemia. Algunas ya volvieron, la de Chile. Lo de Perú realmente asombra, realmente es importante. Otras seguirán. Cuando no pudieron entronizar a un virrey haciéndole campaña con sus medios monopólicos, acudieron a un golpe de Estado en Bolivia. Después todos sabemos lo que pasó. También es importante. Van a volver en el pospandemia todos esos movimientos con más fuerza. Y creo que todos juntos tenemos que pensar en un nuevo modelo de Estado. Un modelo de Estado que se asiente sobre todo en la tercera pata, la libertad, la igualdad, pero sobre todo la fraternidad. Un modelo de Estado solidario. Lo van a promover y lo van a llamar y reclamar nuestros pueblos. No lo vamos a hacer nosotros desde ninguna celda encerrados recortando constituciones para armar una constitución. No. Lo vamos a hacer como resultado del reclamo de nuestros pueblos. Estemos atentos a eso. Repensemos nuestra institucionalidad. Si por algo estas instituciones fueron siempre defendidas por los que arrastraron los valores jurídicos por las cloacas, es porque estas instituciones permiten que se arrastren esos valores jurídicos por las cloacas. Pensemos otras. Tenemos que pensar otras. Lo que hagamos provisoriamente es válido, no lo voy a negar. Es válido siempre que tomemos algunas medidas, descentralicemos poder. No podemos tener una Corte Suprema de 3 personas. 5 personas tenía 9 personas la Corte en la Constitución de 1853, 9, y había 1,5 millones de habitantes. Hoy tenemos 5, porque en la de 1860 se sacó el número de 9 y no se puso número, y tenemos 45 millones de habitantes, claro. Y concentramos el poder en 3 que son suficiente mayoría. Hago abstracción de las personas, no me refiero a personas, me refiero a institución. ¿A quién se le ocurre que esto funcione de esa manera? ¿A quién se le ocurre que 5 personas emitan 11.000 sentencias por año? Una cada 20 minutos, sábados y domingos, y sin dormir. Es una ficción. ¿De qué estamos hablando? Esto es absurdo, es irracional. Es irracional la institución. Cuidado, no me lo tome nadie como algo personal. No es personal. Esté quien esté ahí. Es lo mismo. Esto no funciona. No se sabe lo que se firma. Caramba, la última instancia nacional. Reflexionemos sobre esto y sobre toda la estructura, no solo judicial, sino sobre el modelo de Estado. Tenemos un modelo de Estado altísimamente vulnerable a los poderosísimos intereses transnacionales a que estamos sometidos. Es una cuestión de soberanía nacional lo que estoy planteando. Seamos conscientes de este problema. Y si no lo decimos la gente de derecho, lo van a decir los pueblos.
Compañeras, compañeros, amigas, amigos, la Revolución Francesa, yo no sé si se hizo contra Luis XVI, que estaba cargado de deudas. Se hizo contra la justicia del antiguo régimen. Cuidado con esto. Nosotros estamos representando de alguna manera el antiguo régimen frente a algo que viene, que es distinto. La disyuntiva que tenemos es o seguir asumiendo ese triste papel y esperar que un día nos tomen la Bastilla, tratemos que esté vacía como estaba la Bastilla, no con nosotros adentro, o agarrar la bandera y decir no, pongámonos a escuchar a nuestros pueblos y pongámonos a pensar en una nueva institucionalización que asegure la soberanía, que asegure que nuestra sociedad revierta esta tendencia excluyente que nos quieren imponer. Tratemos de bajar nuestros coeficientes de Gini, tratemos de bajar la estratificación social, tratemos de ocuparnos de los más necesitados, tratemos de pensar que nadie puede ser feliz en una sociedad cuando hay tantos infelices. Por eso, pensemos en una institucionalidad que se asiente en la tercera pata, en la de la solidaridad. Creo que si Julio me escuchara diría, bueno, pero eso cómo se va a hacer, qué sé yo. Pero él creía que se iba a hacer, pero me desafiaba a decir que no. No, eso no se va a hacer nunca, ¿qué, Raúl? Vale. Mentira, me lo decía para desafiarme, yo ya lo sabía. Pero en definitiva les diría más o menos lo mismo que les acabo de decir. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y sigamos adelante. El derecho es lucha, como decía Fongieri.